Ok. Bien. Gracias, Charles, por la invitación y por permitirme estar aquí y compartir. ¿Me pueden oír bien? Perfectamente. Hoy tuvimos el placer de compartir con ustedes de lo que está ocurriendo con el mercado internacional de las grasas. Todo el mundo se pregunta qué es lo que va a ocurrir este año con el nuevo gobierno en los Estados Unidos y con las instituciones que tenemos en Europa. Entonces vamos a discutir exactamente cuál es la situación desde un punto de vista distinto y cómo es que lo vamos a hacer para hacer un análisis con base en los datos. Déjenme presentarme. Como dijo Charles Swift antes, he estado en la industria unos 20 años ahora. Estuve por mucho tiempo en las compañías más importantes y también estamos en la Asociación de Brasil y los Estados Unidos y ahora estamos teniendo estos retos para llevar a la industria a otro nivel, pero empecemos con el concepto del mercado de las grasas. Siempre se han preguntado eh, por qué no están hablando de los biocombustibles, de la grasa, qué es lo que está ocurriendo. Y la razón por la cual llamamos así es que, como podemos ver en la pantalla, en los últimos 10 años, yo diría que en los últimos 5, podemos ver un aumento en las exportaciones de cebo y grasa. Entonces aquí podemos ver la gráfica de las exportaciones, un aumento importante en términos en ese sentido, y el cebo ha estado constante en los últimos 15 años. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Del lado izquierdo podemos ver una comparación de la importación y exportación. Pero he decidido ver un país como los Estados Unidos, en donde vemos una diferencia. Vamos a revisar qué es lo que ocurre cuando vemos los Estados Unidos. En el pasado solíamos exportar las grasas, pero ahora las estamos importando. Entonces, ese es un cambio importante. Cuando observamos otros países como China, veremos un comportamiento distinto. Y eso es el tipo de cosas que quisiéramos identificar para ver a dónde vamos y cuál es la tendencia. Ahora bien, vámonos al gráfico al principio. Desde 2024, 2014 al 24, tuvimos un aumento de casi 300% en términos de exportaciones de grasas animales en el mundo. Esta es una cifra importante cuando vemos exactamente lo que ocurre en el mercado global. Bien, vamos a analizar las exportaciones. ¿Están preocupados sobre China? No se preocupen. Malasia también está ahí. Pero para la mayoría de nosotros siempre decimos, ¿qué es lo que ocurre en China? China nos está mandando UCO en todos lados, en América del Norte, en Europa, pero nadie ve quiénes son los jugadores más importantes en el mercado global de las grasas. Bien, aquí vamos. Vamos a ver qué es lo que sucede con Malasia. Como pueden ver en el gráfico, en 2024 China fue el exportador más grande de grasas, incluyendo cebo y otras cosas, con casi 3 millones de toneladas métricas en ese año, pero Malasia tiene el segundo lugar y lo importante analizar aquí es que gran parte de ese volumen va a China y otro a Europa, Singapur, pero también a Estados Unidos. Hace unos 2 años nadie hablaba de Malasia en ese sentido, pero ahora veremos en los próximos gráficos que la tendencia cambia. Evidentemente hay una gran diferencia cuando vemos este tipo de importación de cebo, cuando vemos grasa amarilla. Bueno, pero eso es algo que no podemos confirmar. Pero hay un gran volumen de esta región que viene a estos países por motivos de biocombustibles. Vamos a analizar esto. ¿Qué tal los importadores? La Unión Europea y los Estados Unidos dan el liderazgo, pero Singapur no está tan atrás. Singapur actualmente, digamos, tiene el tercer lugar en la importación de grasas animales con propósitos de biocombustibles. Pero como dije anteriormente, Malasia está en los 4 primeros. Eso es una buena pregunta. Están exportando mucho, pero también importando. Y entonces ahí ya tenemos bastantes preguntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la tendencia? Si revisamos la situación con el cebo solamente, veremos que los Estados Unidos son el mejor importador para países como Canadá o Brasil, pero si nos enfocamos en el UCO,
Podemos ver que los Estados Unidos tendrá el primer lugar, pero Singapur, Malasia y la Unión Europea también están en la lista, incluyendo otros países como Corea del Sur. En la mayoría de los casos, no toman en cuenta este tipo de mercados. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en el mercado americano? Esa es una pregunta interesante. Todos nosotros nos preguntamos, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Entonces, lo que vemos en la gráfica, vamos a ponerlo en pantalla completa. Del lado derecho vamos a ver la tendencia para las importaciones en los Estados Unidos para todo tipo de grasa animal, grasa animal y cebo incluidos. Podemos ver aquí que en 2022 teníamos pequeñas importaciones al país. En 2023 hubo un boom con grandes precios. Eh, Estábamos empezando a exportar en los Estados Unidos y pensábamos tener una buena ganancia, pero de pronto las cosas empezaron a bajar. ¿Y cuál es el punto en ese sentido? Todo el mundo esperaba ir. Bueno, si el precio no es el mismo que antes, las personas van a parar de exportar a los Estados Unidos, pero eso no es cierto. Como podemos ver en la línea amarilla en comparación con la verde, las exportaciones a los Estados Unidos en 2024 son mayores en comparación con las de exportaciones del año anterior. ¿Y por qué ocurre esto? Empecé a hacer un análisis, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con China. Traté de analizar todas las exportaciones de China a los Estados Unidos y esto es lo que vamos a obtener, un aumento loco en los últimos 2 años en color amarillo. Entonces, en 2022 exportaba casi todos los Estados Unidos. Y cuando analizamos 2023 y 24, vemos que en noviembre hubo un aumento enorme en esas cifras. Pero hay una pregunta interesante. Como les dije antes, vamos a ver Malasia. Nadie le está haciendo caso. Vamos a analizar esas métricas. Ese es el comportamiento de 2023 a 24. No parece ser muy importante con relación a China, pero actualmente es un volumen que está llegando al país también. Pero cuando analizamos esto, finalmente podemos descubrir que incluso si los precios son mucho menores en comparación con los otros años, si la ecuación todavía sirve para los chinos y los malayos, de esa manera la ganancia es una buena opción para ellos. Eso significa que el negocio sigue siendo bueno. Incluso si hay algo otros mercados como Brasil o Colombia, de esa manera lo que podemos ver para los próximos años o meses, no importa las condiciones en términos de precio para esos mercados, los Estados Unidos siguen siendo una buena opción. Es posible que tengamos algunas restricciones políticas u otras cuestiones, pero en cuanto a precio, no importa lo que ocurre, la tendencia siempre va a aumentar y vamos a tener algo mayor en comparación con lo que tuvimos el año pasado. Entonces, lo que vemos en verde es el comportamiento normal de Canadá, que exporta cebo a los Estados Unidos, y aquí tenemos el comportamiento regular del mercado. Evidentemente, Canadá ha incrementado sus volúmenes de cebo en los Estados Unidos. Pero bueno, ese es un proceso que hemos tenido en muchos años. Pero cuando vemos otros mercados, los asiáticos, la tendencia es distinta completamente. Un segundito. Bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los precios actualmente? ¿Cuál es la tendencia? Todo el mundo dice, bueno, la situación es muy mala, ya no estamos ganando nada, todo va muy mal, pero si vemos las gráficas y si vemos aquí la gráfica de la grasa amarilla, estamos regresando a las cifras de 2021. Es decir, que la situación no es tan distinta en comparación con lo que teníamos hace 2 años. Por eso es que, digamos, hablamos que ese es el momento de las grasas o del cebo, porque todo el mundo estaba ganando dinero y eso es fantástico, pero estamos de regreso a la realidad. No significa que el precio sea malo. Incluso cuando comparamos esto con los años anteriores, vamos a observar el análisis de 2019, 18 hasta 2025. En ese entonces casi no teníamos nada de dinero y ahora las cifras que tenemos son muchísimo mejores en comparación con lo que teníamos hace algunos años. Y lo mismo ocurre para todas las grasas. Aquí, por ejemplo, todas las grasas que tenemos aquí, vamos a ver su comportamiento y veremos que es casi el mismo para todas ellas. Y evidentemente, en comparación con los años anteriores, antes del 2021, el mercado es bastante bueno y está en buenas condiciones.
Entonces, cuando vemos el precio de esas grasas, la grasa amarilla y el cebo, de 2024, 2023 a 2024, no tenemos ningún tipo de crisis, aún una ganancia. Y si lo comparamos con 2023, ahora estamos hablando de una crisis, pero en la vida real es una crisis o estamos llegando a los números reales. E incluso cuando vemos el 2022, el aumento para la grasa amarilla, podemos ver un aumento del 3% de enero a diciembre. Entonces tenemos muchas ventajas y beneficios, pero actualmente desde nuestra perspectiva lo que podemos observar es que no tenemos una situación loca, sino más bien que estamos llegando a la realidad, a la situación normal antes de lo que solíamos llamar como que el boom de las grasas en el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo hoy. ¿Todavía estamos en crisis? Bueno, vamos a encontrar la respuesta. Para poder tener una respuesta, vamos a ver tres asuntos. El primero es la transición 45C, la segunda es el virus de tono azul. Sí, algunos de ustedes, bueno, yo ya sé de esto. Y el segundo, el DCO y el SBO, también están ahí, que tienen un impacto en nuestros productos, ya sea en el cebo u otras grasas animales. Vamos a comenzar con la transición de 45C. ¿Qué es esto? ¿Alguien aquí ha hablado de esto? A partir del 1 de enero, el, el 45 se va a reemplazar el 45Q y B. Entonces, en la reducción de emisión de carbono, eso significa que las condiciones han cambiado para tener esos créditos y eso es por lo cual vemos una fluctuación en el mercado. Porque estamos especulando políticamente, técnicamente, las reglas van a cambiar. Entonces resulta complicado definir o saber qué es lo que va a ocurrir. Ahora sabemos exactamente cuáles son esas respuestas y esa transición va a preparar a los productores de biocombustibles o nuestras compañías para una nueva tendencia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál será el impacto en nuestra industria? Por ejemplo, los productores de biocombustibles, el diésel renovable, tendrá que calcular su reducción de carbono en una metodología griega. Bueno, aquí voy a poner un pequeño párrafo. Ese modelo, esto que se utiliza en la tecnológica, es un análisis de ciclo de vida. Es para medir el impacto ambiental, calculando la intensidad de carbono. ¿Qué significa esto? Como les dije antes, la manera en que estaremos trabajando con estos asuntos es distinta en comparación con los años previos. Por eso es que tenemos algún tipo de especulación y por qué el mercado puede cambiar en corto plazo. Y de la misma manera, la huella de carbono se puede determinar en este punto. Vamos a estar calculando cuál es la eficiencia de cada producto, cuál es el beneficio para mi compañía, cuánto puedo ganar de esto. Y necesitaré empezar a trabajar con este tipo de productor o cliente para definir cuál sería la mejor manera de vender nuestros productos y cuál sería el concepto que se debe aplicar o la metodología que se puede aplicar aquí. Y bueno, el cebo y el aceite de cocina. Nuestro lado técnico nos ayudará con el proceso para tener una conexión sólida con nuestros compradores potenciales y para poderles mostrar qué es lo que podemos hacer con nuestras grasas. Vamos a ver esta parte de DCO. Para uno de ustedes es bastante popular, pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué estamos revisando eso? ¿Cuál es el impacto en nuestros productos? Bueno, como introducción a esto, es el DCO es un producto de etanol tomado de las destilerías. Y en este punto, ¿por qué lo ponemos aquí? Porque de alguna manera es un competidor de nuestras grasas. Entonces, si los precios de estos productos terminados suben, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con nuestros productos? Es que van a subir. Y es lo mismo cuando bajan. Ahora hablemos del futuro del aceite de soya. Esto es algo de lo que se solía hablar, pero ¿por qué tiene un impacto en nuestros precios? Bueno, el futuro del aceite de soya
representa algunos cambios. Y como les dije, el Chicago Board. Bueno, ¿cuál es el impacto? Como yo les dije, el DCO y el SBO y las grasas animales están en un complejo bastante. Son materiales o materias primas para el mismo propósito y se mueven en relación entre sí. Si algo pasa con una, va a pasar lo mismo con la otra. Entonces, con esa fluctuación en el mercado y por qué esto puede afectar todos nuestros intereses en la industria del rendering. Bueno, los incentivos del 45C. eh, entonces necesitamos poner atención a este concepto y eso por es lo cual les decía que tenemos que trabajar con esos productores potenciales, porque de alguna manera tendrán alguna preferencia por estos tipos de productos y podrían afectar la demanda de nuestras grasas animales o de la grasa amarilla. Y las calidades, tenemos un número de identificación y lo que puede afectar de nuestras grasas también. Entonces podremos tener mayores beneficios comprando esos productos en lugar de comprar los nuestros. Entonces debemos tener cuidado con ello. Y por eso es que es tan importante cuando tenemos que trabajar con nuestros productos para el mercado americano o internacional. Bien, hablemos de esta enfermedad que afecta a los rumiantes como cabras, ganado y algunas ovejas. Bueno, causa fiebre, enfermedad respiratoria y otros problemas. ¿Por qué está ocurriendo esta situación? Tenemos un par de casos en Alemania, en el Reino Unido, en donde esto creará muchas limitaciones en el momento de eh, recolectar la materia prima o incluso si vamos a sacrificar estos animales, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendrán un precio menor y desde luego va a afectar el precio que podríamos comerciarlo en el mercado europeo o americano. Entonces, ¿cuáles son los impactos agrícolas y económicos? Hay una disrupción, restricciones y obviamente eso afectará a las regiones. Entonces, si algo ocurre, eso va a causar algunas barreras, incluso no vamos a poder mover la materia prima. Por ejemplo, va a afectar los subproductos, a la reducción en la carne y leche, no va a haber una buena productividad y eso no es bueno para los granjeros. Y de la misma manera, eso afecta a los propósitos económicos de esas compañías y desde luego una alta mortalidad. Y eso obviamente es bueno para producir grasa para biocombustibles, pero desde luego no es tan bueno porque podríamos perder algo de tipo de ganancia. Y finalmente el impacto de las grasas animales y la industria de los biocombustibles ha ido bajando debido al movimiento en los mercados y algunas restricciones. Entonces, si algo ocurre en Europa, eso tendrá un impacto de nuestro lado. Y por eso es por lo cual nuestro concepto es muy importante para algunas conclusiones para ustedes. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué hay en nuestra bola de cristal? ¿Qué es lo que podemos ver para el futuro? Con relación a la SBO y los precios, los, eh, eso hace que los precios suban, pero de alguna manera, como les dije, puede tener un impacto cuando los precios no vayan tan bien en ese sentido. Segundo, la transición al 45C. ¿Qué puede ser exactamente el problema? ¿Qué podemos ver a corto plazo? El mercado de grasas animales y de aceites. Todo el mundo está viendo, no está desarrollándose tan rápidamente, tiene un impacto en las exportaciones y exportaciones. Con base en esa nueva condición, sugerimos que esos mercados no están reaccionando de manera volátil. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es difícil saber, pero de hecho esa es la verdadera causa del por qué una semana tenemos una reducción en el precio, luego no sabemos qué. Y por eso es que este concepto cambia todo el proceso en términos de el comercio de grasas animales. Y bueno, hablemos de los precios, incluso con precios más bajos en comparación con los otros años, como les dije antes,
las exportaciones en los Estados Unidos de las grasas animales pueden ser aún provechosas para países asiáticos y también países como Brasil. Podemos ver aquí, por ejemplo, que la ecuación todavía funciona para ellos, incluso si el precio está aquí en comparación con el año anterior. Entonces, digamos que es una situación potencial que es impredecible para los próximos meses. No sabremos cuál sería el límite para los asiáticos. No sabemos si sería una buena o mala opción para tener un nuevo o precio más bajo. Pero bueno, sería una buena opción, ya sea para los países occidentales y orientales. Bueno, ahora tendremos una convención en Guadalajara que se llama RIAN, la Reunión de las Américas, y estaremos trabajando con NARA y ABRA de Brasil y los organizadores de la Conferencia Internacional de Rendering. Es un evento que se llevará a cabo en Guadalajara del 2 al 4 de septiembre. Es una convención de negocios en donde nuestro propósito será conectarlos a todos ustedes con sus compradores y proveedores. Todos ustedes serán bienvenidos. Es una experiencia bárbara con más de 1000 personas para poderse conectar con personas en todo el mundo y para conectarse con sus compradores potenciales, incluso en otros continentes. Gracias por su tiempo.